Tristeza absoluta. Declaración. ¿Escuchaste eso? 70,000 personas en el estadio habían comprado sus vuelos meses antes, habían gastado los ahorros de quién sabe cuánto tiempo para estar ahí. Habían viajado desde Quito, desde Guayaquil, desde Cuenca, desde Miami, desde cualquier ciudad donde haya un ecuatoriano que ame a su selección. Anunciado de algo que empezó a romperse mucho antes de que Ecuador pisara este mundial. Y lo que hicieron cuando terminó el partido no fue aplaudir, no fue guardar silencio, no fue irse a casa con la cabeza baja. Fue eso, lo que acabas de escuchar en el centro del campo, el estadio. 70,000 voces diciéndole a un entrenador que se vaya, en su propia concentración, con el torneo todavía vivo. En el momento en que Becasese intentó reunir a sus jugadores, el entero le dirigió esa despedida. Y lo que voy a contarte en los próximos minutos es porque ese cántico no es solo rabia de aficionados. Es el final anunciado. No podemos quedarnos en que esto ha sido producto de la mala suerte. Suscríbete ahora porque esta historia no la vas a encontrar explicada así en ningún otro sitio. Y si lo que vas a escuchar te indigna tanto como a mí, dale like. Porque Ecuador y su generación dorada merecen que alguien lo diga con todas las letras. Una isla de 500,000 habitantes frenó a la generación más cara de Ecuador. Vamos a poner los números encima de la mesa, porque los números, en este caso, son la acusación más brutal que existe. Ecuador tiene en su plantilla a Moisés Caicedo, centrocampista del Chelsea, el jugador más caro de la historia del fútbol ecuatoriano, el hombre que llegó a Stamford Bridge por una cifra cercana a los 115 millones de euros, el mismo que en Premier League es considerado uno de los mejores mediocampistas del mundo en su posición. Tiene a William Pacho, defensor del PSG, el mismo PSG que acababa de jugar una final de la Champions League, el mismo Pacho que en París compite con Marquinhos por ser el eje de la saga central del mejor equipo de Francia. Tiene a Piero Hincapié, del Arsenal, ex Bayer Leverkusen, campeón de Bundesliga invicto en la temporada más histórica del fútbol alemán moderno, uno de los mejores laterales de Europa. Tiene a Pervis Estupiñán, del Milan, al que Ancelotti, el entrenador con más Champions ganadas de la historia, quiso en su plantilla. En total, 368 millones de euros, la plantilla más valiosa en la historia del fútbol ecuatoriano. Una generación que los medios de Ecuador, de Argentina, de España, de toda América Latina, habían señalado durante años como la más talentosa que ese país había producido jamás. ¿Y qué hizo esa plantilla en este mundial? No marcó un solo gol en 200 minutos. 200 minutos, 2 partidos completos, contra Costa de Marfil y contra Curazao. Curazao es un archipiélago autónomo del Reino de los Países Bajos, 150,000 habitantes, un equipo que nunca en la historia había disputado una Copa del Mundo antes de esta semana. Jugadores que compiten en ligas que ningún aficionado de América Latina sigue. Una selección que llegó al torneo como la más modesta del Grupo E, por cualquier métrica que quieras usar, y frenó a Ecuador. El portero de Curazao, Eloy Room, estuvo tan cerca de batir el récord de paradas en un partido del Mundial que los cronistas lo nombraron en sus crónicas. El récord de paradas, en un partido contra Ecuador, con Moisés Caicedo en el campo, con 368 millones de euros de valor de mercado sobre el césped del Children's Mercy Park de Kansas City. Primicias, uno de los principales medios digitales de Ecuador, lo tituló con una frase que vale más que cualquier análisis táctico: Ecuador ya huele a equipo eliminado. Y lo peor no es el resultado, lo peor es la imagen. Porque esa tarde en Kansas City, mientras Eloy Room atajaba todo lo que le llegaba, mientras el estadio empezaba a hervir con la rabia de 70,000 personas que habían viajado desde el otro lado del continente, dentro del campo había jugadores del PSG, del Chelsea, del Arsenal y del Milan que no sabían cómo meter el balón en la portería de un equipo de 150,000 habitantes. ¿Alguna vez has visto cómo el talento más caro del mundo puede quedar paralizado frente a un muro que nadie esperaba que fuera tan alto? En unos instantes te cuento exactamente qué propuso Becasese para romper ese muro, y por qué lo que propuso tiene un nombre muy concreto que en el fútbol no es un elogio. Cuando llegas a un partido del Mundial como técnico, llegas con una idea, con un sistema, con un plan que has trabajado durante meses en el campo de entrenamiento, que has afinado en los partidos de preparación, que has adaptado al rival que tienes enfrente.
La idea de Becasese contra Curazao fue la siguiente: pelota larga, pelota larga, pelota larga, a ver qué pasa. No lo digo yo, lo dicen los propios datos del partido. Ecuador tuvo 16 remates, 5 al arco, y 0 goles. La mitad de esos remates fueron en situaciones donde el balón llegó al área después de un balón largo que buscaba la cabeza de alguien sin un movimiento colectivo detrás, sin un segundo hombre que aprovechara el rebote, sin una estructura de presión que mantuviera el balón en zona de peligro. Pelota larga, cuerpo ganado. A ver si cae algo. Eso no es táctica, eso es suerte. Y la suerte, contra un portero que ese día estaba en el partido de su vida, no alcanzó. Pero lo más brutal de los datos no es el sistema. Son los nombres concretos que fallaron, las ocasiones que sí llegaron. Ener Valencia, el capitán, el goleador histórico de Ecuador, el hombre que en Qatar 2022 marcó 3 goles en 3 partidos, y fue el máximo goleador del torneo en la primera ronda. El mismo que en el partido inaugural de aquella edición hizo que Ecuador soñara en grande con esos 2 goles ante el anfitrión Qatar. Valencia tuvo un mano a mano, solo ante el portero. Dentro del área, la situación que cualquier delantero en el mundo convierte el 70% de las veces, y no marcó. Gonzalo Plata, el extremo que debería generar desequilibrio, velocidad, peligro desde la banda. Cada vez que Plata llegó a una posición de disparo, apuntó al centro del arco, directo al cuerpo del portero, sin variación, sin cambio de intención, como si no existiera la posibilidad de colocar el balón en una esquina. Y el sistema que los ponía en esas posiciones no ayudaba, porque cuando la táctica es pelota larga y a rezar, el delantero que recibe ese balón llega en las peores condiciones posibles para definir, de espaldas al arco, sin compañía cerca, con el defensa encima y el portero bien colocado. Berto Pizarro, técnico con décadas de experiencia en el fútbol sudamericano, lo dijo después del partido, con una precisión que ningún medio ecuatoriano quiso rebatir: el técnico no puede quejarse, ha tenido todo el tiempo del mundo para preparar esto. Lo que le está faltando es experiencia para dirigir un mundial, porque no es lo mismo ser segundo que ser primero. No es lo mismo ser segundo que ser primero. Becasese llegó a la selección ecuatoriana después de años como asistente de Diego Simeone en el Atlético de Madrid. Aprendió de uno de los mejores, pero aprender de alguien no es lo mismo que serlo. Y en un mundial, con la presión más alta del mundo encima, esa diferencia se hace enorme. Quédate, porque lo que viene ahora es la bomba que ningún medio ecuatoriano se ha atrevido a contar con todas las letras. Mientras los jugadores hacían la rueda de prensa después del 0-0 contra Curazao, mientras Moisés Caicedo intentaba poner cara de que el equipo todavía creía, mientras Becasese repetía en el micrófono que, si hay culpable soy yo, en los despachos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol ya se estaba teniendo una conversación que el técnico argentino todavía no sabía que estaba ocurriendo. No es especulación. La prensa ecuatoriana lo publicó. Medios como Bolavip ya informaban que desde dentro de la federación se pedía que Becasese fuera despedido antes del partido contra Alemania, que alguien, quien fuera, se sentara en ese banquillo el 25 de junio en el MetLife Stadium de Nueva York. Se llegó a mencionar incluso un nombre, Hernán Galíndez, el portero argentino-ecuatoriano, que terminaría siendo DT interino si la situación se desbloqueaba. Y entonces ocurrió algo que en Ecuador todos recordaban de un mundial anterior. Algo que muchos querían olvidar, pero que la situación de Becasese trajo de vuelta con una claridad dolorosa. Qatar 2022. La misma selección ecuatoriana. Un técnico argentino en el banquillo. Y una crisis interna que casi explota antes de que empezara el torneo. Gustavo Alfaro estuvo a punto de no dirigir a Ecuador en Qatar. El presidente de la FEF, Francisco Egas, lo reconoció públicamente años después. Hubo un momento, días antes del debut, en el que la situación con Byron Castillo y la presión del Tribunal de Arbitraje Deportivo llevó a una conversación donde Egas le dijo literalmente a Alfaro: si usted no acepta mi decisión, otra persona va a tener que dirigir a Ecuador en el Mundial. Fue un pulso. Alfaro cedió, dirigió,
y Ecuador llegó al último partido del grupo ante Senegal necesitando un empate para pasar a octavos. No lo consiguió, cayó 2-1, y Alfaro se fue al borde de la cancha con cara de despedida, diciendo que aquellos jugadores jóvenes iban a crecer y que estas batallas les van a servir el día de mañana. El día de mañana llegó, se llama Mundial 2026, y los jugadores que Alfaro dijo que iban a crecer, Caicedo, Hincapié, Pacho, los mismos, están en Kansas City sin haber marcado un gol en 200 minutos. La historia no se repite exactamente igual, se repite peor, porque entonces, con Alfaro, Ecuador al menos marcó goles, al menos ganó partidos, al menos llegó al último partido del grupo con opciones de pasar. Con BKCS, el marcador dice 0 goles, el estadio dice, fuera Beca, y los despachos de la FEF dicen lo que todavía no se ha dicho en público, pero que todo el que conoce cómo funciona una federación de fútbol ya sabe. El contrato de BKCS termina en el momento en que Ecuador quede eliminado. No hay rescisión, no hay negociación. El ciclo se cierra solo. Lo que ningún medio se ha atrevido a contar es lo siguiente. Según fuentes del entorno de la federación, el presidente de la FEF mantuvo una conversación con el cuerpo técnico en las horas posteriores al 0-0 contra Curazao, no para darles instrucciones sobre el partido contra Alemania, para preguntarle si el grupo todavía creía en lo que estaba haciendo, si los jugadores todavía escuchaban al técnico, si había algo que se pudiera cambiar antes del miércoles. La respuesta que recibió no fue un sí, y no fue un no, fue el peor tipo de respuesta que puede recibir un dirigente en esa situación. El silencio incómodo de gente que no sabe qué decir porque ya no sabe qué pensar. ¿Buscas una voz comercial profesional? Estás en el lugar correcto. Contamos con un gran equipo de locutores y profesionales de la voz, porque las matemáticas, en este grupo, son más crueles que cualquier crítica. Ecuador necesita ganar, solo ganar. Un empate no alcanza, una derrota tampoco. Solo una victoria ante Alemania puede mantener vivas las opciones de la Tri, siempre que Costa de Marfil y Curazao no resuelvan su partido de una manera que cierre la puerta. ¿Y cuál es el Alemania que va a encontrar Ecuador? El mismo que goleó 7-1 a Curazao. El mismo Curazao que detuvo a Ecuador durante 90 minutos. Esa matemática tiene una lógica aplastante. Si el equipo que no pudo con Curazao necesita ganar al equipo que goleó 7-1 a Curazao, las probabilidades no están de su lado. Alemania llega al partido ya clasificada, con 6 puntos, con el liderato del grupo asegurado, con Ralf Rangnick, que también coincidentemente es el técnico de Austria, con Nagelsmann en el banquillo, que puede permitirse rotar, descansar titulares, dar minutos a los suplentes que llevan 2 semanas esperando su oportunidad. Y aquí está la única rendija de esperanza que tiene Ecuador. Si Alemania rota, si Nagelsmann decide que el partido contra Ecuador es el momento de dar minutos a los que no han jugado, la versión que saldría al campo no sería la misma que destrozó a Curazao. Sería una Alemania de segunda línea, no un equipo malo. Alemania no tiene equipos malos, pero sí una Alemania con menos automatismos, con jugadores que llevan semanas sin ritmo de partido, con la cabeza ya puesta en 16avos. Esa es la única ventana, y es estrecha. Pero hay algo más que nadie está calculando en ese análisis. Algo que tiene que ver con lo que ocurre cuando un equipo que lleva 200 minutos sin marcar, que ha sido abucheado por su propia afición, que sabe que tiene 90 minutos para salvar un mundial o irse a casa, sale al campo con ese peso encima. Ese peso puede destruir a un equipo, o puede liberarlo. Porque en el fútbol, el equipo que no tiene nada que perder a veces es el más peligroso. El que sabe que la eliminación es probable, puede jugar sin el miedo al error que paraliza a los equipos que tienen algo que proteger. Ecuador no tiene nada que proteger, solo tiene 90 minutos para hacer el milagro. Moisés Caicedo lo sabe. En la zona mixta después del 0-0 ante Curazao, el capitán del Chelsea miró a la cámara y dijo algo que sonó a declaración de guerra más que a resignación. Vamos a ir a por Alemania, no tenemos otra opción. El mismo Caicedo que en julio de 2025 grabó ese TikTok diciendo, el próximo año ganamos el Mundial, sabe que la diferencia entre ese video y la realidad de este miércoles es la diferencia entre el sueño y la presión de tener que convertirlo en verdad en 90 minutos. Voy a decirte lo que pienso. Sin adornos. Sin diplomacia.
Porque para eso estamos aquí. Ecuador tiene jugadores para haber llegado lejos en este mundial. Eso no es una opinión. Es una valoración objetiva basada en lo que Caicedo hace semana a semana en el Chelsea, en lo que Pacho hace en el PSG, en lo que Hincapié hace en el Arsenal. Esos jugadores son de élite, de verdad, no de élite ecuatoriana, de élite mundial. Y ninguno de los tres ha podido mostrar en este torneo lo que muestra en sus clubes. Y la pregunta que Ecuador lleva días evitando hacer en voz alta es si eso es responsabilidad de los jugadores o del técnico que diseñó el entorno donde esos jugadores tenían que rendir. Pelota larga. A rezar. 12 empates en 22 partidos de BKCS al frente de la selección. Un técnico que sabe no perder pero que no sabe ganar cuando el partido lo exige. Y un mundial donde solo ganar vale. La federación que lo eligió, que lo mantuvo cuando los empates se acumulaban en las eliminatorias, que no hizo preguntas difíciles cuando debía hacerlas, también es responsable. Y esa federación que hoy mira para otro lado mientras el contrato de BKCS se cierra, solo tiene que responder por qué la generación más cara de la historia de Ecuador llega al partido más importante de su historia sin haber marcado un solo gol. El nuevo siglo lo escribió con una frase que no necesita ningún adorno. Una generación con talento nunca visto en Ecuador se está yendo sin dejar huella. Este canal existe para contarte lo que los grandes medios no te cuentan. Y nosotros vamos a estar en el MetLife Stadium de Nueva York el miércoles 25 de junio cuando Ecuador salga al campo contra Alemania, para contarte si ocurre el milagro, o para contarte el final de una historia que mereció un destino muy diferente. Suscríbete y activa la campanita. Porque este partido, sea cual sea el resultado, va a ser uno de los momentos más importantes del Mundial 2026 para todo el fútbol de América del Sur. ¿Y tú qué crees? ¿Puede Ecuador hacer el milagro contra Alemania? ¿O esta generación dorada va a quedar en la historia como la más desperdiciada del fútbol ecuatoriano? Dinos en los comentarios. Y si conoces a un ecuatoriano que necesite ver este video antes del partido del miércoles, compárteselo, porque la historia de esta selección la merece. Dinos en los comentarios, ¿crees que Ecuador puede ganar a Alemania y salvar el Mundial con la generación dorada que tiene? ¿O crees que mientras BKCS siga en el banquillo, ningún milagro es posible? ¿Buscas una voz comercial profesional? Estás en el lugar correcto. Contamos con un gran equipo de locutores y profesionales de la voz.